Hola, Eh, ¿Cómo estás? hola Elizabeth. Rafa, bien. Yo, tú sabes que soy nueva en salsa, eh, desaprendiendo todo, volviendo a empezar. ¿Cómo se indaga en salsa? ¿Cómo que? Se indaga en salsa. ¿Cómo es la indagación? ¿Cómo es En, la indagación? Ujú. sí, Bien, vamos a responder a tu pregunta, que es esencial. Satsang es propiamente indagar, ¿sí? Vamos a responder a tu pregunta dando un primer rodeo. Es comenzando por lo que no es la indagación. La mente, cuerpo, normalmente está dirigida a objetos. La atención está dirigida a una multitud de objetos. Y me refiero a objetos externos, ¿sí? Cosas, propósitos, metas, objetos materiales, personas y también objetos internos, que son pensamientos y emociones. La atención está capturada por esos objetos y tiene una cantidad de experiencias que pasan. A partir de esas experiencias con esos objetos, se crea la idea de un personaje que tiene experiencias y que tiene una historia, ¿sí? Mientras que en el modo habitual de lo que llamamos vida, la mente está dirigida hacia ese tipo de objetos materiales externos o internos. En la indagación se trata de dirigir la atención hacia adentro. ¿Quién tiene experiencias con estos objetos? ¿Sí? Digamos que mientras en el modo habitual no nos cuestionamos acerca de quién tiene esas experiencias, ¿sí? La indagación se invierte la atención, el modo de la atención se invierte y se dirige hacia el sujeto que tiene las experiencias, ¿sí? Llamémoslo provisionalmente sujeto, hacia aquel que tiene las experiencias, ¿sí? Normalmente ese sujeto se considera el personaje que tiene esas experiencias. Dame un segundo. Entonces, mientras en el modo habitual la mente, la atención está capturada por algún objeto, emoción, pensamiento, objetos materiales, personas, ¿sí? En la indagación la atención se invierte hacia aquel que tiene experiencias con esos objetos. Y surge la pregunta, ¿quién tiene estas experiencias? ¿Quién siente malestar? ¿Quién se siente perturbado? ¿Quién se siente alegre? ¿Quién espera de alguien reconocimiento? ¿Quién se siente rechazado? En ese momento, la pregunta misma
surge del personaje, pero va más allá del personaje. La pregunta misma cuestiona al personaje. Cuando dice quién tiene esa experiencia, quién se siente de esa manera o quién está pensando esto, es una pregunta que surge en el personaje, pero va más allá y cuestiona al personaje. ¿Sí? Eso es propiamente la indagación. O sea que no es necesario uno nombrar palabras. Por ejemplo, mano, cabeza, árbol, país, o ejemplos, ¿no? Simplemente siempre hacia uno. La Pero indagación ¿quién siente siempre va hacia quién tiene esta experiencia, Ah, ok. Sí, ya porque la sea la mente siempre experiencia con un tiene. árbol, con un país, con lo que sea. Pero en Oh, lugar de enfocarse en el objeto, país, árbol, mesa, pantalla, sí, sé quién tiene esta experiencia. La indagación la hace el personaje, pero va a cuestionar la realidad del personaje. ¿Sí? ya, Si intentara responder esa pregunta, ¿quién tiene esta experiencia ahora? infinito. ¿Cuál sería la respuesta? Es yo, es el ego. Pero ¿quién es el yo? Ahora mismo. La mente, La mente, una cantidad de pensamientos. sí, Pero los pensamientos pasan y llegan otros. Y el pensamiento no se piensa a sí mismo. Hay alguien que lo piensa y ese alguien permanece o ese algo permanece. Si pudiéramos decir quién tiene esta experiencia realmente ahora, ¿quién la tiene? Dices la mente, los pensamientos, la mente es como el hilo de los pensamientos que aparecen, pero los pensamientos no se piensan a sí mismos. Entonces, ¿quién está teniendo esta experiencia ahora mismo? ¿Sí? Podríamos decir que es el personaje, ¿sí? Pero ¿qué es el personaje? El personaje es la historia que me cuento en la mente acerca de lo que creo ser. ¿Y esa historia está aquí? No, esa historia que me cuento no está aquí en esta experiencia. Esta experiencia es esta experiencia solamente, ¿sí? El personaje es la historia que me cuento, es el objeto que creo ser. Así como tengo experiencias con objetos afuera, una biblioteca, una pantalla, ¿sí? También creo que soy otro objeto y me imagino ese objeto como un personaje con una historia. Pero ese objeto, ese niño que nació en determinado año, no está aquí. Ese adolescente tampoco está aquí. Los pensamientos que tuvo ese adolescente tampoco están acá. Entonces, ¿quién tiene esta experiencia? Esta experiencia, ¿sí? ¿Quién se da cuenta de que ese adolescente ya no está acá? Que los pensamientos que tuvo hace 50 años, hace 20 años, hace 10 años, incluso fueron olvidados, ¿sí? ¿Quién se da cuenta que esos pensamientos pasaron y no volverán? Algunos quizás vuelvan. Eso o ese
que se da cuenta. No es un pensamiento, no es una emoción. Que los pensamientos pasan, las emociones pasan, los objetos pasan. Este personaje pasa, este personaje cambia. Sus ideas en la mente también cambian, su forma física también. ¿Quién es ese que no cambia y que se da cuenta de que hay cambio? ¿Sí? No podemos decir que es el personaje porque el personaje es algo que la mente se inventó para explicar lo que sucede y creer que me sucede a mí como personaje. Es un objeto. Cuando creo que ese objeto tiene problemas, voy al psicólogo para que repare el objeto, ¿sí? Entre comillas. Para mejorar el objeto, desarrollo personal, todo esto. Está muy bien, es perfecto. He hecho de mí un objeto limitado en el tiempo, que nace, muere. Esa es la identificación con el personaje, ¿sí? Y está bien que el personaje cambie, que el personaje, pero ¿quién se da cuenta de todo esto? No es el personaje. ¿Quién se da cuenta del cambio del personaje? Eso que se da cuenta soy, es lo que soy, no es el personaje, ¿sí? Puedo llamarlo conciencia, pero no es algo, no es alguien, no es algo como objetivo que pueda cogerlo, ¿sí? Y no es alguien como personaje, ¿sí? Eso que soy es como un espacio donde todo aparece, incluso el personaje, la historia que se cuenta ese personaje, los objetos, la relación con las cosas que aparentemente tiene, las experiencias que cambian, ¿sí? La indagación te lleva a ese espacio no definido donde se revela el ser que eres, ese espacio sin límites. Lo llamamos espacio porque no tenemos una palabra para nombrar lo que no se puede nombrar. Solo tenemos, en cierta manera, metáforas, ¿sí? En ese espacio, tú y el ser son uno, no hay separación. Nunca la hubo, ni siquiera cuando estabas identificada con el personaje. En ese espacio la mente calla, deja de contar su drama acerca de mi vida, mi historia, lo que me hicieron, bla, 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 ¿sí? Y se revela lo que es, ¿sí? Se puede experimentar como algo vacío, pero pleno, ¿sí? Siguen apareciendo pensamientos, pero no hay identificación con ellos, pasan. Siguen apareciendo emociones, siguen apareciendo experiencias. Bueno, dame en un momento, tengo que ir a hacer una cosa pequeñita ya y respondo a la pregunta que alguien acaba de, de compartir. ¿Listo? Bien.
Rafael, ¿hay diferencia entre meditar e indagar? Entre meditar e indagar, sí y no. La indagación te lleva a una experiencia de amplitud, de espacio, donde todo es acogido y no hay yo ni tú, yo y otro, sino que todo es uno. ¿Sí? Esa, experiencia, entre comillas, experiencia, es el estado de meditación permanente. También lo podemos llamar un nuevo continuo espaciotemporal, donde todo es acogido, pero no hay identificación y no hay separación, porque no hay personaje. El personaje es la separación, ¿sí? Sin embargo, el cuerpo funciona normalmente, hace las cosas que tenga que hacer, camina, se ocupa de lo que tenga que ocuparse. Y la mente también desempeña su función, que es hacer tareas funcionales, realizar cuestiones prácticas, cocinar, etcétera, etcétera. En este sentido, la meditación es el estado al que lleva la indagación. En este sentido, ¿sí? Pero la meditación no es sentarse con los pies cruzados en posición. Puede que algunos consideren que esa es meditas, que eso es meditar. Está bien para ellos si lo consideran de esa manera. Yo solo comparto esta experiencia, que la meditación es un meditador tratando de encontrar la meditación en una posición bien complicada durante 10 años, esforzándose todos los días. Bien, eso sí, para esa mente y cuerpo, eso es meditar, bien por ella. No estoy tratando de polemizar. Solo estoy compartiendo un enfoque de meditación que es propiamente la experiencia de espacio, de amplitud, donde todo cabe y es permanente. Y no hay, en esta meditación no hay meditador, porque no hay separación y tampoco está el esfuerzo de alcanzar un estado de iluminación. Es algo permanente. Puedes estar meditando mientras caminas. ¿Por qué? Porque ese caminar es una experiencia de amplitud donde todo es plenamente. O viendo un atardecer. Entonces es un concepto muy, muy amplio de lo que es meditar, ¿sí? Bien, gracias. Ok. Había una pregunta antes, a ver si la encuentro. Había una pregunta en el chat. ¿Y los traumas infantiles son del personaje o el cuerpo lo representa? Los traumas infantiles son del personaje. Si estoy identificado con el personaje y hay un trauma, ello hace más difícil
o puede en algunas ocasiones más fácil la no identificación con el personaje. ¿Sí? Si el trauma puede darle tanta realidad al personaje que se vuelve como una trampa, el trauma es como caer en una trampa. Ustedes observan esos animalitos que caen en la trampa y tratan de salirse de la trampa, pero a medida que salen de la trampa, el aguijón más lo hiere, ¿sí? Entonces, con el trauma sucede algo parecido. O es más difícil no identificarse con el personaje porque se le ha dado al trauma una realidad y a la historia, ¿sí? O puede que la experiencia sea tan dolorosa que haya un rompimiento con el personaje. Pueden darse esas dos posibilidades. Porque a la larga el trauma solamente vive en una mente que cuenta la historia del personaje. Puede ser tan intenso el trauma, tan doloroso, que en algún momento haya un rompimiento total con el personaje, ¿no? Haya una desidentificación con el personaje. O puede suceder lo contrario, que el trauma le dé tanta realidad al personaje que lo mantenga atrapado en la trampa durante mucho tiempo, recreando la herida, recreando la herida, ¿sí? Recreándose en la herida, sufriendo. Cuando no hay personaje, todo eso es solo la historia que la mente se cuenta, casi como si fuera la historia de otro. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo. Mientras que me identifico con el personaje, me voy a identificar con la historia del personaje. Si hay traumas en esa historia, me voy a identificar con esos traumas. Estoy en la trampa del personaje o en la trampa de la herida, del trauma. ¿Sí? En otras palabras, estoy atrapado en el sufrimiento. ¿Sí? Sufrimiento es precisamente la identificación con el personaje o con el ego. Es la consecuencia de la identificación con el personaje o con el ego. Mientras estoy atrapado, mientras estoy identificado con el personaje, ¿sí? Tanto me puedo creer una víctima o un victimario, eso no importa. Hay sufrimiento. Ahora bien, si no hay identificación con el personaje, toda esa historia se recuerda, pero no suscita la misma, como no hay identificación con la historia, no suscita la misma desbordada emocionalidad que suscitaba cuando había identificación, ¿sí? Sino que se lo ve como un sueño, como una película, como incluso algo que pudo haberle sucedido a otro, porque no soy el personaje, soy el espacio donde eso ocurrió, como ocurre la noche, como ocurre la lluvia, como ocurre el amanecer, como ocurren tantas cosas. Fin del sufrimiento. Puedes recordar incluso el trauma, pero no está el yo, a mí me pasó, me dolió, no está la identificación, ¿sí?
No está la separación, porque lo que te separa es la identificación. Yo soy esto, el mundo es eso. Si en el pasado hay en la historia del personaje se representó el papel de víctima o de victimario, también se recuerda, todo eso se recuerda, pero sin toda la carga emocional que tenía y que proviene de la identificación. Y cada vez se recuerda menos. Se puede recordar porque la memoria está ahí, es una función natural, el recordar la memoria, pero cada vez se recuerda menos. Quien está identificado en el personaje, quien está identificado en un personaje con una historia, con un trauma, cada vez quiere recordar que yo y es que mi pasado, cada vez quiere actualizar su pasado en el presente. Está atrapado en la historia, está atrapado en el personaje. ¿Sí? Algunos tienen que hacer un tratamiento. ¿Por qué no? No va a ser la liberación, no va a ser el verdadero despertar, pero puede que esa experiencia sea útil, sea necesaria, un tratamiento psicológico, ¿sí? Otros, en medio del trauma, en una situación imposible, tienen una experiencia de despertar. ¿Por qué se les dio así? No sé. Hay mucho fuego, ahí debió haber mucho fuego, mucho anhelo por la verdad, y así ocurrió, ¿sí? Cuando acaba el sufrimiento, claro, acaba la víctima, acaba el victimario, no acaba la historia. La historia que pasó sigue siendo la historia que pasó, pero no hay identificación con ello, no está la enorme necesidad de traerla al presente y quejarse y lamentarse y sentirse y volver sobre la herida una y otra vez. Ya no, eso desaparece, ¿sí? Puedes incluso reírte de ella. Es increíble que eso le hubiera pasado a esta mente cuerpo. Es increíble, ¿sí? Y no hay nadie aquí que no tenga una historia donde fue víctima. En algún episodio lo fue, ¿sí? Cuando no hay identificación la puede ver como si fuera desde la ventana, pero ya no la padece. Afuera de la ventana hay una tormenta donde eres una pobre víctima, ¿sí? Donde soy una pobre víctima, ¿sí? Antes estaba identificado con el personaje padeciendo esa tormenta, donde era una pobre víctima. Ahora lo veo desde la ventana, ¿sí? No hay identificación. Tampoco, también desaparece la necesidad de recordar, que es tan frecuente en el personaje que está atado a una historia. Desaparece eso y entonces se está en la presencia, en la presencia. ¿Quién está en la presencia? La conciencia, no el personaje. La conciencia que se da cuenta de todo. ¿Sí?
A ver, hoy hay muchas preguntas en el chat, entonces voy a continuar con ello. Bien, sí, sí, esa es una buena pregunta. Dice, en alguna parte afirmé que la comprensión es de la mente y que la revelación es del ser, ¿sí? Vamos a detenernos en esa parte. Vamos a aclarar la pregunta. La comprensión es de la mente. Estoy hablando de la comprensión intelectual. Comprensiones intelectuales de la mente. Todo esto que acabo de explicar sobre víctima, personaje, la historia, la indagación, puede ser una comprensión de la mente intelectual, ¿sí? Si es una comprensión intelectual de la mente, poco te va a servir, poco te va a servir. Te va a servir solo para tener conceptos claros, pero eso no sirve casi de nada, ¿sí? Ahora bien, si mientras escuchaba las palabras, tu mente no analizaba, no traducía, no jugaba el juego de analizar, sino solo escuchaba, puede suceder que aparezca la visión o la comprensión o la revelación que es del ser, ¿sí? En ese caso, la revelación es lo mismo que comprensión y es del ser, no es de la mente. Entonces, tienes razón en la pregunta. Comprensión lo he utilizado de manera ambigua porque tiene esas dos connotaciones. Puede ser una comprensión meramente intelectual y entonces sea algo meramente intelectual, como una información. Ir a un curso a que te den información de algo que no sabías y ahora ya lo sabes y te sientes satisfecha. ¿Quién se siente satisfecha? La mente. Eso poco sirve, ¿sí? Bueno, voy a silenciar algunos que hay un poco de ruido ahí. Bueno, pero volvamos a la pregunta. La comprensión mental siempre es del personaje, que está identificado con el personaje. Eso quiere decir que está identificado con la mente, ¿sí? Vamos despacio en las preguntas. Por eso, en la quietud de la mente puede aparecer la visión, la comprensión, pero esta comprensión no es intelectual. O si se quiere, la revelación del sentido de esto, de estas palabras, ¿sí? Quien escucha con la mente realmente no ha aprendido a escuchar todavía. Está aprendiendo, es necesario escuchar con la mente, ¿sí? Y eso tiene un sentido. Por ejemplo, escucho a alguien que me explica cómo hacer una torta, escucho las instrucciones que da y entonces hago la torta según esas instrucciones, pero no estoy dando información en ese nivel. Esto no es funcional, esto es mucho más que funcional. Entonces, la mente cuando escucha sirve para cuestiones funcionales porque entiende conceptos, procedimientos y metas. Pero esto es una comunicación de la conciencia a la conciencia que eres. ¿Sí?
Entonces, solo existe la verdadera comprensión cuando hay quietud, quizás la quietud de la meditación, que no se opone al movimiento, ¿sí? Solo surge la verdadera comprensión, que no es la comprensión intelectual, esa es necesaria, ¿sí? En su propio terreno de lo funcional, surge, pero esta comprensión de la que hablo, que es más una revelación, surge en la quietud de la mente. De repente tienes una visión clara de algo y quizás ni siquiera lo puedas explicar con palabras, ¿sí? Ahí es donde no sé si te respondí tu pregunta. Lo fundamental en todo esto para que haya verdadera comprensión, no meramente intelectual, no meramente de la mente, ¿sí? Es que haya una quietud, un silencio, ¿sí? Sin afán, porque la mente siempre va a toda velocidad. Quiere ya la respuesta, ya, 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 ya. Apúrese, que es que, ¿sí? No, no. Para que verdaderamente la comprensión llegue, tiene que haber una quietud, un silencio, porque no se trata de que yo te dé algo como una información. Se trata de que tú descubras algo que eres, que ya está en ti, como una revelación, ¿sí? Entonces, estas palabras son una provocación para que de alguna manera se detone en ti lo que ya es, lo que ya es. Por eso decíamos, es un reconocimiento de la conciencia sobre sí misma y se requiere mucha quietud, mucha quietud, pero no es una quietud buscada ni esforzada, tiene que ser natural, espontánea, ¿sí? No se puede fabricar artificialmente. Inevitablemente, en todos los casos o en casi todos, la primera que va a escuchar todo esto es la mente y lo va a convertir en algo intelectual, en algo meramente intelectual. Es inevitable y está bien que pase. Luego van a aparecer los obstáculos, que son las identificaciones que la mente no quiere soltar, y los miedos. Luego eso se va abriendo hasta que hay una revelación, una verdadera revelación. Pero eso tiene su propia dinámica. Bueno, voy a seguir leyendo el chat. Dice, entonces la noche oscura del alma que a veces sentimos es del personaje. Ok, Carolina, sí entiendo lo que dices. Bueno, esto lo dice Claudia sobre la noche oscura del alma. La noche oscura del alma no es un estado meramente de desesperación emocional. Esa es una experiencia del personaje, ¿sí? Una experiencia de desesperación es una experiencia del personaje. La noche oscura puede ser cuando sueltas al personaje, cuando se suelta el personaje.
Ok, bien, hay alguien que alzó la mano. Rodolfo, adelante. Buenas tardes, Rafael. ¿Cómo estás? Tengo Sí. dos inquietudes. La primera muy sencilla, pero la segunda es un poco más compleja. Eh, Arranquemos con la segunda. Eh, la verdad, yo le he echado, yo he tratado de comprender, obviamente la mente es la que quiere comprender, cuál es la diferencia entre el estado de dualidad y el estado de no dualidad. O sea, realmente el estado de no dualidad se es feliz, o sea, se siente completo el ser. Mm, lo que pasa es que leyendo el Bhagavad Gita uno, esta parte que dice, a mí se me es muy difícil comprender lo que dice el Bhagavad Gita, en el que dice que hay que actuar sin tener apetencia al resultado de la acción. Entonces son esas dos cosas son las que me tienen embolatado, o sea, no sé qué es realmente el estado de no dualidad, o sea, qué se vive, qué se siente, o, o es de mera percepción, simplemente es el percibir una realidad diferente, o es la realidad tal cual como es, o no sé qué es realmente ese estado. Y la otra es pues lo que te digo de actuar sin tener apetencia al fruto de la acción. Esas dos partes se me confunden y realmente no he podido aclarar en mi mente, digamos en mi mente, ¿sí? Esas dos situaciones. Sí. A ver, me voy a anotar algo de tu pregunta. De una vez, para el estado de no dualidad no lo puede comprender la mente y no es un estado, ¿sí? Por eso la mente todo lo quiere comprender. Esto la mente no lo puede comprender. La conciencia se le puede revelar a la conciencia lo que ella misma es. Lo que puedes comprender son conceptos. Por parte de la mente lo que se puede comprender son conceptos. Entonces, puedes comprender el concepto de que todo es uno, ¿sí? Pero quizás no se ha mostrado con toda evidencia que así es para esa mente-cuerpo. Eso no se ha mostrado. Entonces, cuando se muestre, surgirá lo que llamamos revelación o comprensión de que así es, ¿sí? Cuando hablamos y hablamos y hablamos y hablamos de la no dualidad, señalamos hacia lo que no es posible definir, comprender. Por eso tu pregunta tiene sentido, ¿sí? Por eso se despierta a veces en algunos el deseo de comprender qué es, pero la mente no puede comprenderlo, porque ella misma es fabricada por el ser y la gota no puede comprender el mar, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que la mente, en su habitual modo de lo que puedes ver claramente en tu pregunta es la avidez de la mente por comprenderlo todo. Y eso no está mal, porque en todo lo funcional va a ser muy útil, ¿sí? Pero en esto se requiere silencio y quietud para que eso se muestre. Un silencio que en sí mismo no es producido ni siquiera por la mente. No lo puede fabricar artificialmente, digámoslo así. Sin embargo, hay
experiencias en las que has tenido, que todos han tenido, en las que la no dualidad se revela claramente. Hay momentos ante un atardecer, un bello paisaje en el que no piensas. Solo ves el paisaje, solo está la visión del paisaje. No, no hay pensamiento, no está la mente entendiendo, tratando de entender nada. Ni siquiera hay paisaje o tú como algo distinto del paisaje. Eso es una experiencia, entre comillas, de no dualidad, entre comillas, ¿sí? Porque la no dualidad no es una experiencia, es lo que es, ¿sí? Entonces esa sería más bien un atisbo de lo que es, de la verdadera realidad de lo que es, ¿sí? Tiene relación con la siguiente pregunta en hacer algo sin buscar un resultado, ¿sí? Ahí en cierta manera no hay una dualidad. Está el propósito de hacer algo y está el resultado. Hay como una dualidad. El hacer no es pleno porque está enfocado en el resultado, ¿sí? Cuando el hacer es suficientemente pleno, el resultado es secundario. No es que desaparezca totalmente, sino que se hace sin buscar un resultado, porque el mismo hacer es un hacer feliz. No está buscando la felicidad mediante el logro del resultado, sino que el hacer mismo es, es feliz, es expresión de felicidad. Entonces el resultado ahí pasa a un segundo lugar, ¿sí? Es pleno. Entre comillas, es un hacer sin dualidad, porque ahí está toda la felicidad que es en el ser. No en el hacer, en el ser. Pero el ser inspira el hacer, ¿sí? Entonces, Sí, entonces vivir en el estado de no dualidad y la dualidad es completamente diferente. O sea, es una forma de percibir diferente o es una forma de, que no sé cómo llamarlo a eso, que no sé cómo llamar cuál es exactamente la diferencia entre un estado y el otro, ¿no? Eh, Obviamente, si estamos aquí es porque estamos buscando en vivir en no dualidad continuamente, que sean continuos, pero no hay, no, obviamente no conozco la diferencia entre los dos estados y eso es lo que me tiene, no es posible. O sea, tú dices que hemos tenido esos activos de no dualidad y como lo describes, sí, obviamente sí he tenido eso y todos hemos tenido esa situación. sí, Y pienso de pronto que esa es la diferencia, ¿no? Cuando hemos tenido esos atisbos de no dualidad, obviamente es como si uno no existiera.
como si fuera todo como si fuéramos uno, sí, en realidad. A eso es que se refiere, ¿cierto? Estar, eh, yo no sé si una persona como usted, Rafael, como los maestros de no dualidad, viven continuamente en ese estado. Continuamente no estamos viendo paisajes, ¿sí? Pero no es un paisaje el que produce el estado, es una gracia, ¿sí? A eso te refieres. Vivimos en el estado que vive cualquier ser humano. Lo único es que no hay identificación con el personaje del ser humano, pero el personaje está ahí. Los pensamientos pasan, las emociones llegan, ¿sí? Lo único es que no hay identificación. Hay conciencia del espacio donde todo ocurre. El Y eso es personaje no dualidad. Eso es no dualidad. O no, se llega a eso. es no dual, sí. Porque todo lo Ah, que ok. veo, todo lo que se manifiesta, todo lo que se ve, no es otro, es la manifestación del espacio donde todo ocurre, ¿sí? No hay separación. Y ese estado es diferente a lo que llaman el samadhi. ¿Lo que llaman qué? Samadhi. En el samadhi se da esa experiencia también, pero es diferente. Pero yo me Eso se, refiero a algo mucho más simple, porque eh, el estar en el espacio de lo que eres no te imposibilita de hacer nada práctico en la vida cotidiana, de atender las cosas, de ir a la cocina, de hacer el almuerzo, de trabajar, no te imposibilita, no es un estado místico, excepcional, no, es totalmente ordinario, simple, solo que no hay identificación. Entonces, como no hay identificación, eso se da desde el espacio de lo que eres, conciencia, ¿sí? A nivel simplemente físico se puede ver como totalmente normal o ordinario incluso, una vida totalmente ordinaria. Ahora bien, si puedes captar la frecuencia de esa amplitud, de esa conciencia, vas a darte cuenta de que hay un silencio profundo en esa presencia, pero no es una presencia de un personaje, es la conciencia manifestada en la forma. Pero a simple, a primera vista parece algo totalmente ordinario, como cualquier ser humano va y hace las compras al mercado, todo lo cotidiano, solo que no hay identificación. Digamos, la identificación es lo que reduce el espacio que eres, lo reduce a ver solo al personaje.
Y el personaje es la identificación con este cuerpo. Y este cuerpo se va a morir, entonces es un personaje lleno de miedo. Cuando eso desaparece, no hay identificación. El espacio que siempre ha estado presente, la presencia misma, florece, se expande. Digamos que el yo, en la identificación con el personaje, es un movimiento de contracción hacia yo, todo, yo no entiendo, yo tal cosa, me pasa. Cuando hay espacio, cuando se rompe esa identificación con el personaje, hay un espacio, no hay contracción, sino expansión, expansión. Pero todo sigue pasando tal cual tiene que pasar. Algunas cosas puede que cambien, otras no. ¿Sí? Entonces, a ver, si logro entender algo, me corrige si estoy equivocado. El, el estado de no dualidad es como un escalón hacia un escalón más elevado de la concentración habitual, llegar como a Es un la estado, meditación. es un estado, entre comillas, de no contracción. Y a dónde queda la concentración. Es una forma es un escaño superior de concentración, te puede decir, donde es que ahí donde nosotros estamos en estado natural, a veces estamos la mente nos bombardea constantemente pensamientos y a veces nos viajamos con ellos, nos vamos al futuro, nos vamos al pasado y a veces no vivimos el presente. Todo eso es un estado de contracción, ¿correcto? De Sí, correcto. contracción. Lo contrario es un estado de expansión, no de más contracción, sino de expansión, ¿correcto? Pero tiene que ver la concentración humana, o sea, un grado de No, concentración, no, si te ¿no? concentras en algo, eso quiere decir que estás haciendo un esfuerzo terrible para estar concentrado con algo. Y hay un momento en que ya no te puedes seguir concentrando porque se acaban las fuerzas. Allá voy yo, exactamente. Yo alguna vez estudié, no sé, había algo que era la autoobservación y uno trataba de mantener la mente enfocada a uno mismo en los pensamientos, pero eso da un desgaste de energía tremendo. Y yo Sí, decía, no, pues ninguno, eso es casi imposible. Pero yo entendía que el estado de no habilidad era eso, un estado de concentración más elevado que uno podía mantener la mente como concentrada y llegaba a entrar en ese estado de no dualidad, pero pienso yo que se contradice porque dicen que no hay que hacer esfuerzo y ahí sí se requiere un esfuerzo inmenso. muchas veces se sugiere olvidar todo lo que se ha aprendido en el pasado, pero si no lo puedes olvidar, por lo menos hacerlo a un lado para que puedas escuchar esto de otra manera. Lo que te puedo compartir es lo siguiente. La no dualidad no es un estado que puede alcanzar alguien tratando de entender en qué consiste mediante algún esfuerzo. ¿Sí? Eso tiene su propio momento, su propio lugar en las infinitas experiencias posibles que se pueden manifestar, que el ser puede manifestar en el espacio-tiempo. ¿Sí? Pero
La no dualidad es lo que ya es, no se puede alcanzar, ¿sí? Lo que se puede es reconocer lo que ya es, pero no mediante un esfuerzo, porque ¿quién haría un esfuerzo para alcanzar lo que ya es? ¿Sí? Entonces, es una gracia. Cuando empiezo a quitar los obstáculos, entre ellos el esfuerzo, la idea de que yo lo voy a lograr, cuando empiezo a quitar todo eso, puede suceder que llegue la gracia, que llegue la visión, la revelación de aquello, ¿sí? Hay muchos caminos espirituales, muchos te dicen, esfuérzate, 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 esfuérzate. El esfuerzo puede tener algún sentido en algunos casos durante un tiempo. Muchos te dicen, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Otros te dicen, hasta que no comprendas esto, 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 comprende, comprende, comprende mentalmente. Te falta entender esto, te falta información, te falta información, te falta información. Esta es la vía directa, no te falta nada, ya eres lo que eres. Lo único que sucede es que no lo puedes reconocer, ¿sí? No necesitas hacer ningún esfuerzo. Si quieres hacerlo, hazlo, pero no necesitas. Es más, el esfuerzo te puede apartar de la revelación, ¿sí? Con ninguna información vas a encontrar la gracia, porque la gracia surge cuando botas toda la información, incluida esta. Entonces puedes demorarte 20 años estudiando una cantidad de información, te van a prometer el cielo cuando sepas todo lo que tienes que saber. Y cuando terminen los 20 años te van a decir, no, faltan otros 20. Al final te van a decir, mira, bota toda la basura porque esto es por gracia, ¿sí? O esforzándote o haciendo ejercicios complicadísimos, torciendo las manos, los huesos, toda clase de cosas. Todo eso está bien, porque todo eso es también manifestación del ser, pero no te lleva a la revelación. Al final te van a decir lo mismo, bota todo eso porque esto es por gracia. Si no fuera por gracia, sería un mérito del personaje. Si fuera un mérito del personaje, ¿qué implicaría eso? ¿Mm? Entonces es difícil que usted nos diga o que alguien nos diga qué hacer, porque no, en últimas Exacto, exacto, es no hay nada que imposible. hacer, Pero incluso eso pero hay, tiene que ser visto, ¿no? Porque aunque te diga que no hay nada que hacer, el cuerpo no puede estar quieto durante mucho tiempo. De hecho, exactamente, pero se va a mover según su propio impulso, según el propio impulso de la mente cuerpo. pero entonces eso es como la caída de un rayo, puede pasar en uno en un millón, que nos caiga un rayo, bueno, uno en más de un millón diría yo, porque la ¿Qué es gracia, lo que es como la la, caída de un rayo? la gracia, que nos ¿No llegue la sabes gracia. que no? ¿Sabes que no es tan poco frecuente? Eh, que, que usted, si yo le pregunto a usted, Rafael, ¿cómo llegó a esto? Usted me lo podría describir. Que usted me imagino que usted no hizo ningún esfuerzo, pero usted mismo dice que estuvo en el curso de milagros. También perdí mucho tiempo Y haciendo esfuerzos. exactamente. Me imagino que sí. Me imagino que sí. Sí, sí. Pero en Y en cierta algún forma momento me di estaba cuenta de que sintonizado estaba en algo. haciendo,
En algún momento el personaje se dio cuenta que estaba haciendo el ridículo y punto. Y eso Sí, quiere porque decir eso que cuando se también, dio cuenta es la gracia, ¿no? sí, sí, Y eso me imagino que llega de un momento a otro como sin necesidad de pensarlo, simplemente usted abre los ojos y se ve, esto debe ser así, es o esto es exactamente así. como despertar de un sueño. Exactamente. Digamos que tú estabas dormido y estabas dándole realidad a algo. No quiero decir que esas experiencias de estar dormido dándole realidad a esas cosas no sean válido vivirlas. Sí, es tan válido como llover, como cualquier cosa, pero no te llevan a Sí, despertar. ¿Sí? Entonces estás soñando, en el sueño le das realidad a algo. De repente despiertas y te das cuenta de que era un sueño. exacto. ¿Sí? No estoy diciendo que no haya que soñar, sino que el soñar es un sueño, no es la realidad. Eso es lo que estoy diciendo. Mientras estás soñando, crees que eso es real. Cuando despiertas, te das cuenta. ¿Sí? Despertar es el momento del clic. Eso es un momento de gracia. Clic, te das cuenta. ¡Wow! No me había dado cuenta. Tantos Sí, es años que ese ejemplo sufriendo, está bueno, ese ejemplo está tantos, bueno del sueño, como, tantos años sufriendo inútilmente por nada. Por nada, ujú, claro. Mientras el sueño era real para mí, yo le había dado una realidad tan grande que por supuesto era inevitable el sufrimiento. ¿Sí? Solo en el clic se mostró todo como irreal. Es decir, era un sueño. bueno, yo tengo un amigo aquí en Cali que dice que la presencia del maestro es una ayuda muy importante para poder que esa gracia se dé. ¿Usted también lo considera así, Rafael? La presencia del guía o del maestro es, en cierto modo, tu presencia objetivada en una forma. Es el futuro, es el despertar. ¿Sí? Voy a decirlo de otra manera para ser más claro quizás. Sí, sí, porque me embolaté. Si estuvieras totalmente dormido, no estarías acá. No habría anhelo por despertar, no habría fuego. Lo que te trajo no fue el personaje, fue el fuego que hay en ti, pequeño o grande, no importa. Entonces, cuando hay fuego, llegas a satsang, ¿sí? Cuando reconoces el silencio que hay en la presencia, no en alguien, maestro no es alguien, el silencio que hay en la presencia de esa forma, mente-cuerpo, estás recordando tu presencia y eso es lo que te atrae y ese es el vínculo. Estás recordando tu fuego, ¿sí? Estás recordando la presencia que realmente eres, ¿sí? Y sí, en la experiencia de esta mente-cuerpo fue muy necesario la presencia a través de la forma mente-cuerpo de alguien llamado guía o maestro, como quieras llamarlo. Fue muy necesario. Eso, sin eso, quizás hubiera terminado siendo un intelectual, ¿sí? Fue fundamental.
muchas gracias, Rafael. He comprendido perfectamente las ideas. Pero yo dije que eran dos preguntas y la otra muy sencilla. No me va a demorar ni 30 segundos. Ok, Cómo lo puedo seguir llamando? ¿Rafael o maestro? no como quieras, porque eso es una forma. Las palabras son formas solamente. Le agradezco mucho, maestro. Ok, Muy amable. estoy siguiendo con preeminencia los que alzan la mano, por eso no he vuelto a leer el chat. ¿Sí? Ok, pero ahorita quizás tenga tiempo para leer el chat. Adelante, creo que Isela había alzado la mano. Adelante. Después John. Hola Rafael, buenas tardes. Siguiendo un poquito el tema pasado, la otra vez estaba meditando y me vino, ¡pum!, un pensamiento, un sentir. Fue un sentir, creo yo, porque fue muy hondo, donde se me comprendí que todo es una doctrina, todo. ¿Una qué, perdón? Doctrina, que todos estamos adoctrinados. Ya. Empecé a ver la religión, o sea, fue todo así fue como no sé, algo que me di cuenta desde el ser, se puede decir. Y vi que pues la televisión, las noticias, la religión, el budismo, el cristianismo y de los maestros y todo. Y somos un producto de las doctrinas que hemos recorrido. Y hasta estar aquí es una doctrina. Ujú. Y me di cuenta que han sido necesarias de acuerdo al estado de conciencia, porque estar aquí, por ejemplo, en esta doctrina, ante ti, al maestro, o Rafael, o como cada quien le quiera llamar, eh, me lleva a un estado de conciencia diferente para poder comprender mi ser en diferente. Ujú. Entonces es como que el mencionado curso de milagros, o si fuera cristiana, judía, lo que sea, ha sido necesario para poder llegar hasta aquí, como lo dijiste, ¿no? Entonces, creo que mi sentir fue como que no nos quedara, tú siempre lo dices, que no nos quedemos con nada, que sigamos el interior de nosotros, ¿no? Pero si ha sido necesario el curso de milagros, el maestro, tú y todos los que estamos aquí, porque no habría otra manera de hacerlo sin las doctrinas que hemos de alguna manera experimentado, ¿no? Eso, eso fue que sentí, fue muy profundo y me quedé como en shock porque vi la doctrina, que todo realmente es una doctrina. Ya. Bien. Sí. A ver, realmente si conectas con la presencia, por ejemplo, de un atardecer, ahí desaparecen todas las doctrinas. Correcto, ya. Si conectas con la presencia a este momento, ahí desaparecen todas las doctrinas. Ujú, Si nunca llegas a una conclusión acerca de nada, ahí desaparecen todas las doctrinas, ujú, ¿sí? Porque solo la mente se alimenta de doctrinas, ¿sí? Por eso la iluminación es el momento en el que todos los conceptos se han entregado al fuego y han desaparecido en el fuego de la presencia.
Todos los conceptos, inclusive Advaita Vedanta, Curso de Milagros, yo y mi historia, maestros, todo. De lo que ahí surge es la conciencia misma siendo a través de la forma. ¿Sí? Desafortunadamente, la única manera o afortunadamente, no lo sabemos, es a través de conceptos para los que llegan con el fuego o con el anhelo de volver a casa. Entonces se requieren conceptos, se requieren, eh, pero el peligro está en quedarse en ellos. Totalmente, ya. Entonces, cuando surge, es como una escalera, subes un peldaño, un concepto, segundo peldaño, segundo concepto, tercer peldaño. Realmente ningún peldaño es necesario, sencillamente ocurrió. De lo que se trata es de que el peldaño anterior se queme, Ujú, porque si no estarías construyendo una historia con un personaje ujú, espiritual. Y así entonces es. tal cosa sucedió y entonces tal otra me sucedió y tal otra. ¿Sí? A veces se juega ese juego porque no hay otra posibilidad. ¿Sí? Ya. Pero realmente hay que tirar la escalera toda con todos los conceptos. En Creo algún, que fue algo así, perdón, fue algo así que al final empecé a llorar porque sí, me sentí pero hay totalmente una cosa, vacía. me parece que hay algo que no has visto ahí. Yo creo que sí, pero me refiero a que me Sí, asusté porque realmente vi que no, pues no hay nada y solamente estoy yo. Ahí está el ego, obviamente, no. y, Sí, entiendo la visión. o sea, es que como que estoy, pero no estoy. Entiendo la Y es, visión, pero se te escapa algo importante. por supuesto, yo creo que mucho. Pero no se te escapa algo importante espiritual, todo eso no. Se te escapa algo importante de aquí, ¿sí? Pero mira, realmente estás muy bien, porque eso Pues tiene su propia manera de cocinarse. ok, entonces no me vas a decir que se me escapa. No, el que se te escape es inevitable en este momento. Ok, Y lo vas a ver cuando tengas que verlo, porque hay una creo lucha, que todavía hay una lucha ahí, sí, sí, por todavía supuesto, hay pero lucha. ¿sabes una cosa? ¿Cuál es la diferencia ahora, Rafael? Estoy disfrutando este proceso. O sea, porque no hay prisa, no hay dónde ¿Quién ir. lo está disfrutando? Pues obviamente el personaje. Bueno, Estoy consciente de eso, que está el personaje estás bien, jugando el juego observando, de viendo. disfrutar el proceso. Es que pues, ¿para qué le sufrí? Ya le sufrí mucho, Sí, ya pero le es que el sufrí mucho. O sufrimiento sea, no llega, la desaparición del sufrimiento no llega porque ya sufrí mucho. no, Sí, no, lo que me refiero es que lo observo, obviamente no estoy ahí, lo veo, pero me gusta lo que veo, me gusta lo que siento. No hay una lucha más de que allá tiene del que ser gusto diferente. y del disgusto, busca lo que es Claro, necesario. ok, Más allá del gusto y del disgusto, ¿sí? Busca lo necesario, el destino. Y no estoy hablando del destino como eso, algo predestinado, no. Destino, lo que ya es. ya, Porque nos movemos en polaridades. Entonces, antes sufría mucho y ahora estoy disfrutando, ¿sí? No, ya, eso es una reacción. claro, claro. Por ahí Pero tiene lo que me que ver. refiero, no, Rafael, lo que yo me refiero, a lo mejor yo sé que puedo estar equivocada y está hablando mi ego, por supuesto, que no, la mente. Um, me veo en todo, o sea, me veo en el que
en el que está en el cristiano, el judío, en todo, porque yo ya pasé por todas esas cosas. Y el verme ahí me hace compasiva de entender que está bien, el que está donde está bien, porque yo estaba ahí. Ok. Creo que No esa es la tanto porque compasión. tú estabas ahí, sino porque tú eres eso, tú eres todo. Eso es Claro, pero entra manifestación. creo que entra ahí una compasión que no entendía antes, que era la compasión. La compasión realmente no es pobrecito el otro, sino verse en el otro. No verse tú en el otro, eres todo. Bueno, sí, claro, sí, pero esa es la interpretación que Y todavía todavía tengo. está, sí, tienes razón. No he llegado, pero eso es lo que veo, o sea, ya no hubo el pobrecito que está separado de mí, sino yo soy ese, yo soy esa, yo soy ella, y y soy parte del todo, entonces estamos bien, porque todos vamos para un lugar, a lo mejor unos antes, después, y a lo mejor unos disfrutan, otros sufren, pero vamos para allá todos. Y a mí eso me sienta bien, me gusta, pues a eso me refería. Es el ego, a lo mejor mi mente, lo que sea, pero veo más allá o siento más allá de este mente y cuerpo, sino ya abrazo todo, abrazar todo. Muy bien. Cuando desaparezca el que abraza y solo quede el abrazo. Sería mejor. Ok. Bueno, gracias, Rafael. Gracias a ti, Gisela. Gracias. Bien. Bendiciones. Gracias, Rafael. Gracias. Gracias, Rafael. Gracias, Rafa. Gracias. Sí. Bye, Muchas bye. gracias. Muchas gracias. Bye. Gracias, Rafael. Ok. Ok. Bye, bye.